Así que, ¿quieres oír una historia, Una que te ayude a decidir qué tan dispuesto estás a endeudarte en esta temporada de gaming. Pues tenemos una perfecta para ti. Una en la que te contamos cómo nos fue en nuestras primeras horas jugando Borderlands 4. Ya lo jugamos, y en este momento no podemos contarte todo, pero sí podemos hablar de una de las clases nuevas, una misión muy temprana en la historia, y uno de los primeros jefes, suficiente para encender los motores del hype, porque sorpresivamente Borderlands 4 tiene mucho potencial, aunque sufre por algo que aqueja a muchos juegos actuales. Así que no le demos mucha vuelta y veamos lo que experimentamos en Rush the Gate. La Bruja. Para este previo nos dieron a elegir entre Rafa, un ex soldado de Taydor, a quien traicionó su comandante en medio de una conferencia de ventas; Harlow, una ex científica de combate de Maliwan que decide buscar formas de ayudar al pueblo común; Amon, un guerrero cuya única misión en la vida es matar monstruos salidos de bóvedas; y por último, Vex, la sirena oscura, que antes de ser una cazadora de bóvedas, era una cajera fanática del cine, cuyos poderes de sirena despiertan después de lidiar con una tarde particularmente brutal de rebajas en su pueblo natal. Estas características, combinadas con sus habilidades de invocación, la hicieron perfecta para hacernos pretender que, aunque sea por unos segundos, teníamos a alguien con quien jugar en cooperativo. El calabozo. Para evitar spoilers, solo mencionaremos lo más obvio del contexto. Estamos en un empuje brutal a una fortaleza enemiga mientras eliminamos oleadas de personal ocupacionalmente expuesto. En otras palabras, estamos convirtiendo a los malos en trocitos de salsa pico de gallo. Lo que jugamos fue una pequeña parte de lo que nos tiene preparado el juego completo, y no pudimos evitar sonreír mientras nos abríamos paso hacia nuestro objetivo principal en un festival de explosiones. Para empezar, las actualizaciones al movimiento base de Borderlands 4 están lejos de ser el epítome en cuanto a innovación en los shooters. Solo pensemos en todos los malditos ganchos de brazo en los FPS desde Titanfall 2 que agregan libertad de movimiento, característica bienvenida en un título como este. Es especialmente satisfactorio surcar los aires gracias a nuestro doble salto, jetpack y gancho para hacer llover un infierno de plomo sobre nuestros adversarios en las arenas de combate. Y a esto hay que sumar el diseño de nivel de esta misión que nos mantuvo enganchados durante todo el previo. Siempre hay algo que hacer, diálogos que escuchar, coleccionables que buscar, puzzles ligeros que resolver y cajas repletas de loot cuyos sonidos sacan a relucir el ludópata que llevamos dentro. Fue una experiencia redonda que mostró las áreas fuertes y el potencial de destrucción que podremos experimentar en el juego completo, o eso esperamos. Nuestra experiencia culminó con el jefe del área, un enemigo formidable que llamó nuestra atención gracias a sus mecánicas. De nuevo, innovan poco en comparación con otros títulos de esta índole, pero claramente podemos decir que es mucho más que una esponja de balas glorificada. Durante la pelea estuvimos brincando como locos por toda la arena para evadir las áreas de daño, mientras vaciamos cargador tras cargador y buscábamos las ventanas correctas para lanzar a nuestros espectros y sujetamos nuestro ratón como si nuestra vida dependiera de ello. La batalla terminó con una explosión de loot que, si somos sinceros, tenemos que decir que soltó pura porquería, pero nos dio la oportunidad de mostrar el botón de recoger como basura para venderlo fácilmente en una tiendita. La implicación. Como ves, nuestras primeras impresiones de Borderlands 4 son positivas en general, pero hay varios detalles negativos que debemos mencionar y tenemos la esperanza de que se resuelvan antes del lanzamiento. Para empezar, nuestra audiencia con ojo de águila habrá notado stutters o jalones en pantalla a lo largo de este video. Esto fue recurrente durante nuestro tiempo en Rush the Gates. Además, queremos dirigir su atención a este número chistoso en la esquina superior derecha de la pantalla. Jugamos en una PC de gama alta con DLSS en modo balanceado y sin generación de cuadros por segundo.
También hay que añadir que todo ocurre en un calabozo independiente del resto del juego, que, como se sabe, dio el brinco para presentar un mundo abierto. Interpreten este último párrafo como quieran, es todo lo que diremos. Ahora, la pregunta de los $200. ¿Borderlands 4 vale la pena? En este momento no podemos responder de manera contundente, pero queremos adelantar que tenemos algunos cartuchos guardados para nuestra reseña completa, y ya queremos que sea el momento de contarles cómo nos fue en el resto de nuestra aventura por Kairos. Por ahora, solo nos queda decir que Borderlands 4 tiene mucho potencial, un bucle de juego enganchante, novedades que le van como anillo al dedo a la franquicia, un montón de mejoras de calidad de vida y mucho, pero mucho loot. Recuerda, este looter shooter llegará a nuestras grasosas y temblorosas manos el próximo 12 de septiembre. ¿Estás emocionado por Borderlands 4? ¿Ya sabes cuál clase elegir? Cuéntanos en los comentarios y permanece atento para nuestra cobertura completa aquí en Level Up.